Cordial bienvenida a este recinto parlamentario al licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de esta soberanía. Y continuando con el formato establecido, se le hace saber al secretario de Desarrollo Social, para todos los efectos que correspondan, que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra el licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social, hasta por 10 minutos. Ciudadanos diputados, se les recuerda que deben estar en sus curules. Sesión tan amables, por favor. Muy buenas tardes. Saludo con afecto a el presidente y a los secretarios de la mesa directiva, a las diputadas y a los diputados que el día de hoy nos han citado a esta comparecencia, lo cual aceptamos con gusto. También saludo a mis colaboradores de la Secretaría de Desarrollo Social que me acompañan, a las organizaciones, a quienes el día de hoy han hecho acto de presencia en este recinto que es del pueblo de Colima. Como siempre, es un gusto y un honor presentarnos en esta tribuna ante los legisladores y las legisladoras de nuestro Estado, que son la representación del pueblo. Acudimos ante la convocatoria que amablemente nos hicieron para exponer ante ustedes las acciones que estamos realizando en la entidad, con énfasis particular en las actividades de los municipios de Tecomán y Armería. Para entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes algunas cifras que nos dan una idea de cuál es el panorama de la pobreza en Colima, que es el principal problema que abordaremos con el trabajo de la CEDESCOL. Colima es uno de los 3 estados con menos pobreza extrema del país, según datos de la Comisión Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Coneval. Sin embargo, actualmente en Colima hay más de 13,000 personas que sufren más de 3 carencias sociales, es decir, rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, servicios básicos de vivienda o acceso a la alimentación. Aún y cuando Colima no presta una problemática tan grave como otros estados de la República, hay que hacer notar que, de acuerdo a los datos disponibles a principios de este año, la pobreza en general está creciendo a un ritmo preocupante, pues de 2008 a 2010 el número de personas en pobreza aumentó más de 7 puntos porcentuales en nuestra población, pasando, como aquí hace un momento lo expresaban, del 27.4 al 34.7%. Es decir, actualmente hay 226,000 personas que viven en situaciones de pobreza, con un promedio de 2 carencias sociales. La situación económica general del país, fenómenos como la migración interna, los desplazamientos de otros estados a causa de la violencia y factores particulares como la enfermedad del dragón amarillo o HLB han cambiado el panorama del estado de Colima. Una región que se ha visto particularmente afectada es la de los municipios de Tecomán y Armería, donde la pérdida de cosechas de cítricos ha tenido un impacto muy fuerte y ha modificado en los últimos meses y años la dinámica social y económica de nuestra región. El Coneval reporta que en Tecomán se registra
un 4.9% de la población en pobreza extrema y 51.3% de la pobreza moderada. En el caso de Armería, la cifra es de 4.8% y 55.4% respectivamente, lo que nos habla de la necesidad de orientar esfuerzos particulares a esta región costera del Estado. Una de las facultades de la SEDESCOL es marcar directrices en materia de desarrollo social, en el aprovechamiento de los programas federales y la priorización de obras y acciones que atiendan a los grupos más vulnerables de la entidad. Especialmente para los municipios de Tecomán y Armería, en el año 2012 se firmaron convenios de coordinación entre los 3 niveles de gobierno para la ejecución de los siguientes programas. En el programa 3x1 para migrantes se ejercieron 1.3 millones de pesos, con los cuales se efectuaron obras públicas tales como el techado del patio en 2 escuelas y el equipamiento de un centro de promoción y desarrollo humano. En el programa de desarrollo de zonas prioritarias se ejercieron 4.8 millones en obras como pisos firmes y módulos de baños que tienen un impacto en la calidad de vida y las condiciones de salud de las personas beneficiadas. En el programa de empleo temporal se invirtieron 800,000 pesos que generaron aproximadamente 100 empleos en el empedrado de calles y la construcción de banquetas y guarniciones. En el programa Hábitat se ejercieron 22.8 millones de pesos en el entubado de agua potable y la construcción de sistemas de drenaje sanitario de 5 centros de desarrollo comunitario que también fueron equipados, así como la pavimentación de calles en varias colonias con concreto hidráulico, la construcción de banquetas y empedrados y la instalación de alumbrado público, entre otras. Mediante el programa de rescate de espacios públicos se emplearon 3.8 millones de pesos en obras como la construcción de 2 campos deportivos y un jardín vecinal en Armería. En coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, se realizó la convocatoria del programa de conversión social, por medio del cual se ofreció capacitación, asesoría y acompañamiento para la elaboración y gestión de proyectos para la obtención de recursos económicos, logrando la inclusión de 5 proyectos que beneficiaron a 4 organizaciones del municipio de Tecomán con 460,946 pesos, beneficiando a un promedio de 1,000 habitantes que reciben la atención directa o indirectamente de estas organizaciones. Con estos programas federales para 2013 se proyecta una inversión total de 282,897 pesos. Por otra parte, se tiene registrado un padrón con más de 14,000 jefas de familia de todo el estado. Actualmente se está trabajando en coordinación con la SEDESOL, la delegación de SEDESOL, para integrar un padrón único que permitirá su incorporación al seguro de vida que ha sido propuesto por el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En cuanto al tema de becas y estímulos a la educación para estudiantes de nivel medio superior y superior, la SEDESCOL entregó en 2012 184 becas en Armería con un monto total de 257,000 pesos y en el municipio de Tecomán 553 becas para con un total de 796,600 pesos. Para 2013, la meta es entregar un mínimo de 600 becas en Tecomán con un monto aproximado de 840,000 pesos y 250 en Armería, que representarán una inversión aproximada de 350,000 pesos. Ahora bien, hay muchas acciones de la SEDESCOL que no necesariamente se cuantifican en dinero, sino que tienen un impacto quizá menos tangible, pero no menos importante. Hablamos de actividades como cursos de desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, asesoría legal, financiera, psicológica,
canalización interinstitucional y talleres de sensibilización en temas de inclusión social, entre muchas otras acciones más. Pongo como ejemplo lo que se hace en el tema de prevención del delito, por lo que se ha estado planteando de los niveles de inseguridad que lamentablemente hemos estado viviendo en los últimos meses. Sedescol trabaja al formar parte de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Colima. Este año, personal de nuestra Secretaría intervendrá en 27 colonias del municipio de Tecomán y 9 de Armería, donde se buscará de manera preventiva erradicar conductas antisociales y atacar los factores de vulnerabilidad social que pueden derivar en una incidencia delictiva. Estas son actividades que, por su propia naturaleza, se desarrollan de una manera no tan visible, pero sin duda tienen un impacto en la sociedad. Otro ejemplo son las brigadas de servicios y beneficios que el gobierno del Estado, a través de esta Secretaría, han llevado a Tecomán en 4 ocasiones y una en Armería. Por cierto, el día de ayer estuve en el municipio de Minatitlán, estuvo el personal que aquí me acompaña, la maestra Eloísa, estuvo el presidente, estuvo el diputado y se beneficiaron con estas acciones de entregas de apoyos en materiales a más de 200 familias. Las brigadas ofrecen servicios de salud, asesoría en varios temas, entre despensas y ventas de materiales de construcción a bajo costo, así como actividades recreativas, entre otras. Por otra parte, en Sedescol trabajamos en colaboración con las organizaciones de la diversidad social en el Estado y se realizan muchas actividades que van de lo académico a los festivales populares para generar un ambiente de respeto e inclusión y tolerancia en los municipios de Tecomán y Armería, como en el resto del Estado. Sobre estas acciones, algunos de ustedes fueron testigos de la participación de la Sedescol en la marcha que se realizó el pasado domingo y que culminó en el centro de la ciudad, donde se manifestó total respeto a las manifestaciones de las organizaciones lésbico-gay. Como ustedes saben, el presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social en el 2012 fue de 25.274.984 pesos. Para 2013, el presupuesto aprobado es de 23.723.062 pesos, lo que significa una reducción del 6.14%. Sin embargo, las limitaciones presupuestales no nos han detenido y gracias a la capacidad de gestión del equipo que labora en la Sedescol y a su gran compromiso, podemos decir que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho. Sabemos que falta mucho por hacer, pero también estamos convencidos de que vamos por buen camino, con pasión y dedicación por nuestro trabajo. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social, y de conformidad al procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos a la diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Con el permiso de la mesa directiva, yo quiero abrir un paréntesis para dar la bienvenida a todos los compañeros productores de limón
decirles que reconozco esa lucha que ustedes han llevado a cabo, que vino a sumarse a las acciones que ya se venían planteando en este Congreso para la solución del problema del sector limonero. Las luchas nunca están de más, siempre rinden frutos, y yo creo que hemos empezado a ver los primeros frutos de esa lucha que ustedes llevaron adelante y que siguen en pie de lucha. Yo quiero felicitarles por eso y decirles que cuentan con nosotros, que cuentan con el Congreso del Estado, porque no pueden decir que aquí, cuantas veces ustedes han estado presentes, ha habido disposición para atenderles. Un aplauso para ustedes que no han desistido en esa lucha, les reconozco. También quiero comentarles que hemos estado atentos a las diferentes problemáticas que se presentan. Se había designado solamente a Tecomán como el municipio para la aplicación del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este Congreso se hizo un exhorto al Ejecutivo Federal para que junto con Tecomán también se aplicara el programa en Armería y en Ixtlahuacán, porque son municipios que presentan las mismas características. Decirles que esto ya procedió, que en unos días antes de esta reunión fue declarado ya que en Armería y en Ixtlahuacán se aplicará el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que vendrá a sumarse a las acciones que también está llevando a cabo el programa contra el HLB. Hace rato comentaban un compañero diputado acerca de los productos que tenemos exclusivamente en el limón que está entrando al Estado, y decirles que en la sesión pasada ya se hizo el exhorto también a la Zagarpa para que a través del Senacica se pongan activos los puntos de verificación en el Estado de Colima, de tal manera que se condicione la entrada de esos productos al Estado. Sin duda que teniendo respuesta en este planteamiento, veremos ya condicionada la entrada del producto aquí al Estado. Decirles que hemos estado atentos a lo que concierne a los productores de limón, sobre todo de nuestros municipios. Secretario Rigoberto Salazar, bienvenido a este recinto. Queremos agradecer su presencia y también reconocer las acciones que se están llevando a cabo por parte de la dependencia para el bienestar de nuestros municipios. La pobreza es definida como la escasez o la falta de un bien o medio necesario para la sobrevivencia y el desarrollo del ser humano. En términos sociales, las personas con limitaciones económicas viven en condiciones que no les permite cubrir sus requerimientos básicos. De igual forma, según el Coneval, en el Estado de Colima tenemos 13,600 personas que viven en pobreza extrema, siendo Armería y Tecomán los municipios que proporcionalmente tienen mayor número de personas en pobreza. Armería con 1,181 personas y en Tecomán con 4,625. De estos, el 11% y el 10% respectivamente viven en pobreza extrema y son personas mayores de 60 años. En base a estos datos y sabiendo de antemano que México es considerado como uno de los 11 países con mayor número de adultos mayores y que el envejecimiento demográfico de nuestro país y específicamente en nuestro estado provocará en el largo plazo un creciente desbalance entre la población trabajadora y la de edades avanzadas, que sin duda impondrá fuertes presiones a los sistemas de jubilación e implicará una cuantiosa reasignación de recursos hacia los servicios de salud y seguridad social. En base a esto, señor secretario, ¿qué está haciendo el gobierno del Estado para atender la problemática de los adultos mayores principalmente
en el tema de pensiones alimenticias. Y también en el 2009 se detectó que existe un gran número de jefas de familia, quienes son el único sostén de su hogar y que se necesita atender de inmediato en materia de salud, educación y vivienda, entre otros, creando una coordinación estatal de jefas de familia para la atención de las mismas, que dependen de las diferentes secretarías del gobierno estatal, en especial la Secretaría de Desarrollo Social, y actualmente se trabaja en la integración del padrón único para la inscripción de las jefas de familia al seguro de vida. Señor secretario, una pregunta más. Quisiera saber qué otras acciones ha emprendido el gobierno para atender a las jefas de familia. ¿Por qué motivo se ha hecho una única entrega de apoyo a jefas de familia en el municipio de Armería y no se ha vuelto a realizar otra entrega? Por último, quisiera decirle que dentro de sus facultades, lo que le competa, se tenga en cuenta las reglas de operación de los diferentes programas sociales para facilitar el acceso de la población objetivo a los mismos, ya que a veces se piden tantos documentos y se hace echar tantas vueltas a las personas que mejor desisten de aprovechar los programas. Una solicitud más, señor secretario, ya que se ha hablado de una cantidad cuantiosa para atender el programa de empleo temporal, lo que va a aplicarse de SOL, hablábamos de 80 y tantos millones de pesos. Yo quiero solicitarlo, dado el diagnóstico de nuestros dos municipios, solicitarle que este programa se vaya racionando para que se aplique de manera más enfática y más fuerte en los meses de noviembre a febrero, que es cuando en nuestros municipios se nos termina la producción de limón definitivamente. Ahorita de alguna manera todavía hay un poco de trabajo, pero en esos meses definitivamente la situación es muy difícil, señor secretario. De ahí la solicitud de que este programa se racione de tal manera que sea aplicada la mayor cantidad de recursos en los meses de noviembre a febrero. Por el bien de nuestros municipios y enhorabuena, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, diputada. Para continuar con la intervención de los diputados, se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos a la diputada Greten Kulin Jaime, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Con su permiso, diputado presidente, compañeros secretarios, señor secretario, con permiso. Señor secretario, si me permite la metáfora, su secretaría y los programas que implementa me recuerdan a alguien a quien con tan solo una cubeta en las manos se les pida vaciar el océano. Estos programas es evidente que tienen un alcance muy limitado, que no influyen ni resuelven la problemática de la pobreza, de la falta de oportunidades, del desarrollo humano y mucho menos social en Colima y en específico de los municipios Tecomán y de Armería. Sabemos que su secretaría tiene un presupuesto que se puede definir limitado respecto a la tarea que tendría que enfrentar y por consecuencia los resultados de la misma forma parciales en la solución de la problemática que enfrenta, sin despreciar los apoyos que se otorgan en algunos rubros que seguramente representan una ayuda en un porcentaje de la población y que esta es menor respecto al número de personas que realmente necesitaría estos apoyos. De hecho, en la página del Gobierno del Estado, que esto es un sitio oficial, se habla que en abril del 2013 la Sedescol solo tenía vigentes 7 programas. De la información publicada en este sitio de gobierno, se desprende que solo algunos de estos programas representan un apoyo económico para la población
más necesitada, como el de becas escolares o el de opciones productivas. Definitivamente, y en estas condiciones y conscientes que no solo es su responsabilidad, sino por limitaciones objetivas de presupuesto, su Secretaría no es instancia eficaz en la tarea del desarrollo social del Estado. En este sentido, consideraría necesario revisar este presupuesto frente a una problemática social que necesita de una intervención eficaz y urgente por parte del Estado. Es necesario incrementar los programas y el número de beneficiarios para fomentar políticas públicas de corte social que puedan influir socialmente en temas tan importantes como lo es, por ejemplo, la inseguridad. En lugar de que esto suceda, el presupuesto ha reducido a su secretaría a casi 2 millones de pesos. A tal propósito, en días pasados, la coordinadora estatal del programa de jefas de familia de la Secretaría de Desarrollo Social, Patricia Garibay Velasco, informó que este 2013 se suspendió el apoyo económico de 900 pesos bimestrales que recibían aproximadamente 2,700 familias, principalmente de Tecomán y Armería. La funcionaria estatal indicó que hasta el momento no se tiene asignado ningún recurso para entregar apoyos económicos, por lo que se les ayuda con una capacitación profesional. Señaló que desconoce si el apoyo de 900 pesos bimestrales a las jefas de familia va a desaparecer, pero actualmente por la crisis que está atravesando el gobierno del Estado no se tiene asignado este recurso, y esto salió en todos los medios. ¿Es de esta forma que el gobierno estatal piensa apoyar a estos municipios de Tecomán y Armería? Voy a terminar mi intervención con algunas preguntas más. ¿El apoyo de 900 pesos bimestrales a las jefas de familia va a desaparecer de forma definitiva? ¿Qué otros recortes se han aplicado al funcionamiento de su secretaría o de los programas a consecuencia del plan de austeridad del gobierno estatal? ¿Qué medidas se han tomado en su secretaría para transparentar los programas y garantizar que no se usen con fines políticos electorales? ¿Cuáles fueron los campos de fútbol que se arreglaron en Armería? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos al diputado Heriberto Leal Valencia, representante del partido de Nueva Alianza. Muy buenas tardes, con su permiso, diputado presidente, señoras y señores diputados de esta 57ª legislatura, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. La postura y preguntas de la fracción del Partido Nueva Alianza de parte del secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, licenciado Rigoberto Salazar Velasco, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a este recinto parlamentario. Por lo tanto, se manifiesta lo siguiente: el Estado mexicano en la época actual ha tenido grandes avances en materia macroeconómica. Sin embargo, en rubros de desarrollo social y humano han sido insatisfactorios sus avances. Los logros de esta macroeconomía no se ven reflejados en los bolsillos de cada uno de los mexicanos. La mayoría de la población lo percibe, ya que la pobreza va en aumento en nuestro país. Hoy en día existen familias que no saben qué van a comer, cómo van a sostener los estudios de sus hijos, cómo van a afrontar los gastos de una enfermedad de un familiar cercano o de ellos mismos. Sabemos de niños y niñas que acuden a la escuela sin haber tomado algún alimento, de adultos mayores que no tienen quien los cuide, ni quien los apoye económicamente para su sostenimiento, de jóvenes que han equivocado el camino por el deslumbramiento del fácil acceso a las ganancias de cometer un delito. Colima no ha quedado exento de todas estas circunstancias, como lo describe atinadamente el secretario de Desarrollo Social, aun cuando el estado de los que tienen menor número de población en situación de pobreza extrema, y que también se ha señalado como el Estado ha intervenido para poder mejorar los indicadores que evalúan al mismo.
tenemos en puerta la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual, a lo que tengo por entendido, será una estrategia para poder llevar a los municipios que están enlistados en la misma, y en el caso de Colima es el municipio de Tecomán. Le pediría, señor secretario, que nos pueda ampliar la información respecto a esta cruzada, y preguntaría lo siguiente: ¿cómo se pretende atender a los municipios de Tecomán y Armería mediante la cruzada contra el hambre? En Colima, los indicadores del sector educativo nos muestran que la mayor deserción, es decir, que dejan de asistir a la escuela sin haber concluido el nivel de estudios iniciado, ya sea básico, y también se presenta en los niveles de escolaridad del nivel medio superior y superior. Por otra parte, estudios del INEGI revelan que el factor económico es la segunda de las causas de deserción escolar, ya sea por falta de dinero o por la necesidad de trabajo. Por lo expresado anteriormente, ¿qué está realizando el gobierno para combatir la deserción escolar en jóvenes de las familias con bajos recursos? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos al diputado Francisco Javier Rodríguez García, representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, compañero presidente. Saludo con respeto y le doy la bienvenida al secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar. Bienvenido, señor secretario, a esta sesión de trabajo importante de comparecencia en función de programas sociales en la entidad, particularmente Tecomán y Armería. Existe el antecedente del uso clientelar de los programas sociales. El caso Veracruz ha venido a reavivar este tema fundamental de todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, a todos los niveles e instancias. Asimismo, esto viene a colación porque la historia reciente electoral de Tecomán ha resultado decisiva en las últimas elecciones ordinarias y extraordinarias para el PRI. Y la severa crisis social que lamentablemente hoy afecta, crisis social y económica, productiva, que afecta hoy a este municipio, es sin duda alguna de llamar la atención la transparencia y la legalidad con la que hoy la dependencia a su cargo debe de conducirse en este sentido. La grave situación de los municipios hoy en cuestión amerita sin duda alguna un esfuerzo extraordinario por parte de todos los niveles involucrados para que los programas institucionales sean implementados con transparencia, sin sesgo partidista, y que los beneficiarios verdaderamente obtengan un impulso para mejorar su condición de vida, su calidad de vida, y efectivamente romper la inercia de la inseguridad y la violencia que ha generado la pobreza en estos municipios. Con este objetivo fue pensado este ejercicio democrático para que la administración estatal pueda garantizarle a los tecomenses y armeritenses de una manera prioritaria, emergente y extraordinaria, con toda la seriedad, el compromiso y el profesionalismo necesario, el uso de los programas institucionales como instrumentos básicos para este desarrollo social, no como instrumentos de un proselitismo político a favor del PRI. Sin duda, es tentador para los funcionarios del gobierno utilizar los programas populares como las brigadas que hoy hace usted referencia en su informe para andar en los 10 municipios placeándose los posibles y próximos candidatos a la gubernatura y a los diferentes cargos de elección popular. La planeación estatal constituyó 3 programas principales y ya han hecho referencia quienes me han antecedido, entre ellos el tema de jefas de familia, y al parecer también este programa ha quedado relativamente o
abandonado o suspendido en su totalidad, para lo cual consideramos que no hay política social sin continuidad que vaya a generar realmente en el mediano o largo plazo un beneficio. Por lo tanto, señor secretario, atendiendo puntualmente la exposición que usted nos ha hecho, yo le hago con todo respeto los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, ¿nos podría usted decir dónde están, quiénes son, cuántos son, dónde viven los pobres de Tecomán y de Armería? ¿La Secretaría cuenta en este momento o ha iniciado en este momento un diagnóstico preciso y puntual en esos municipios a raíz de los decesos importantes que ha habido en materia de violencia, pero también a raíz fundamentalmente del problema que está en el campo? Sabemos de unos censos, unas encuestas que se hicieron hace algunos meses en esta Secretaría, pero actualmente la Secretaría ya está midiendo para saber entonces sí a quién dirigir el combate de la pobreza. ¿Cuántos pobres jornaleros hoy se han incrementado a raíz de la crisis en el campo? Y fundamentalmente a raíz del dragón amarillo que afecta fundamentalmente al sector agrícola de Tecomán y Armería. 13,000 pobres, dice usted, en el estado. Recientemente en el informe hablaban de 16,000. Digo, qué eficiencia de la Secretaría desaparecer 3,000 pobres de unos meses a otro. Pero bueno, más allá 13,000 o 16,000 pobres extremos que existan o no en la entidad, mi pregunta es, ¿acaso Colima no tiene las condiciones económicas, sociales, en general geográficas, que en la entidad no existiera ningún pobre extremo? ¿Cuánto pudiera costarle al Estado atender a cada uno de esos pobres extremos que no tienen ni siquiera para comer? Si se les dotara de un salario mínimo al mes de 1,900 pesos, aproximadamente estaría requiriendo la entidad 24 millones de pesos para atender todos los pobres extremos del Estado mensualmente. En los 6 años siguientes estaríamos hablando de 2,000 millones de pesos. ¿Acaso no puede el gobierno del Estado, no puede el gobierno federal implementar una política para exterminar la pobreza extrema, al menos en la entidad? Por lo tanto, la pregunta que yo le planteo es si usted en su secretaría han hecho el cálculo de cuánto costaría atender a los pobres extremos con una dotación especial cada mes para eliminar la pobreza extrema de una vez por todas en Tecomán y en Armería. Yo creo que sí se puede, señor secretario. Creo que sí es conveniente poner atención en esa parte fundamental. En otro tema, ¿cuántos estudiantes de media superior y superior en estos municipios existen? Dirá, bueno, yo soy secretario de Desarrollo Social, no de Educación, pero usted viene aquí a hablarnos de becas. Y entonces, a nivel estatal, este Congreso aprobó cerca de 44 millones de pesos, 43.9 millones de pesos para el Instituto de Becas, que hasta la fecha, la pregunta es si ya tiene el decreto para que funcione como tal dicho instituto, o de quién depende, quién lo supervisa, cómo se está ejerciendo ese presupuesto de 43 o 44 millones de pesos. Y le pregunto, señor secretario, si un poco más o cerca de 1.200.000 pesos que usted presenta en esta ocasión que destinará a esos municipios, ¿no se le hace un porcentaje muy bajo para destinarlo a esos municipios? Cuando a nivel estatal se cuenta con 44 millones de pesos para becas, solamente a Armería y a Tecomán se le están destinando para este 2013, según esta información aquí presentada, 1.190.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Por qué tampoco para unos municipios que están ahorita en una situación verdaderamente extrema en su situación social? Y también la pregunta es, ¿acaso con ese presupuesto no alcanza para entregar becas universales a todos los estudiantes? No priorizando a los que son pobres o no. Creo que sí es posible en Colima entregar becas universales y que los programas sociales sean universales. En otro tema, señor secretario,
yo le pregunto a usted, ¿cuánto asciende el porcentaje del presupuesto federal en los programas que usted está presentando? Es decir, ¿con cuánto le pone el gobierno del estado? ¿Con cuánto se está utilizando los recursos federales? Para no estar hablando de duplicidad, para no estar pensando que aquí más que un informe de Sedescol es un informe de Sedesol, y que entonces nos digan con claridad cuánto recurso tiene Sedescol, a qué dependencias debe ir la gente, a dónde debemos de orientarlos y saber exactamente en este año con cuántos recursos se tienen, y que en ese sentido con claridad no haya duplicidad de recursos y saber exactamente dónde canalizar a la gente. O dicho de otra manera, también, señor secretario, de este presupuesto que usted nos habla, que lamentablemente se redujo o lo redujo este Congreso, la mayoría de este Congreso, el presupuesto a Sedescol, ¿con cuánto es el porcentaje en gasto corriente de esos millones de pesos? ¿Cuánto realmente va a inversión social? Es decir, ¿cuánto nos cuesta la nómina de Sedesol? Que hoy vemos a muchos funcionarios aquí. No sé si es necesario tanta compañía o, sin duda alguna, la pobreza en la entidad no es importante seguirla atendiendo mientras las comparecencias se siguen realizando. Por lo tanto, es importante saber el gasto corriente en Sedesol, a cuánto asciende, y si no nos está saliendo más caro el gasto corriente para atender la pobreza que la inversión social que realmente se está haciendo en pobreza en la entidad. Y finalmente, no escuché en su comparecencia ninguna referencia al tema de vivienda. Ahí está el INSUBI, que ya sabemos en qué condiciones se encuentra el INSUBI, pero creo que un programa integral de desarrollo social que no contemple, y efectivamente, como dice aquí, si existe un programa integral de combate a la pobreza, que no contemple vivienda y que usted no nos informe nada en materia de vivienda, pues no es un programa integral, señor secretario, y por lo tanto sí es importante conocer si hay algo al respecto o por qué razón no se tiene contemplado ese tema. Y finalmente, convocarlo, señor secretario, a que sea su dependencia el organismo rector que sea para bien de los municipios de Armería y de Tecomán, que puede integrar de manera emergente un programa integral de manera muy extraordinaria con recursos especiales, que exija, señor secretario, a este Congreso, al Poder Ejecutivo del Estado, al Poder Ejecutivo Federal, que su secretaría se le restituya el presupuesto que se le quitó, pero que además lo incremente de manera especial para poder atender las demandas que hoy, de todas las secretarías, señor secretario, usted tiene la tarea más urgente, más prioritaria y más útil para el pueblo de Colima. Por lo tanto, no es y no comparto que sea esta legislatura la que haya aprobado un presupuesto menor para Sedescol y que tampoco hasta el momento haya una acción de su parte para incrementar, restituir dichos presupuestos e implementar un programa integral, emergente y urgente para el municipio de Armería y Tecomán. Es cuanto, señor secretario, agradezco su atención. Gracias, compañero diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos al diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del Partido del Trabajo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Inicio mi intervención señalando que la Coneval en el 2012 señaló a Tecomán y Armería como municipios con alto índice de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, coincidimos con su exposición, señor secretario, donde hubo una evolución en el 2008-2010 de la pobreza, esta ascendiendo a 53,487 personas en el estado de Colima, lo cual son índices alarmantes y que por ende se tiene que implementar acciones eficaces para combatir este tema que nos ocupa. El gobernador, dentro de su Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, refiere textualmente: los programas sociales implementados en la entidad por los 3 órganos de gobierno han sido insuficientes para erradicar la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, lo cual genera condiciones de injusticia social e incide directamente en el fenómeno de la inseguridad pública, la trata de personas, explotación laboral y prostitución, la drogadicción
y la desintegración familiar, entre otros. ¿A qué atribuye usted tal comentario, señor secretario? Porque aquí nos da a entender que entonces no hay razón de ser de esta secretaría. Por ello, los colimenses exigimos mejor calidad de vida. Por ello, con todo respeto, me atrevo a cuestionarlo respecto a los programas sociales que maneja la secretaría. ¿Cuentan con un estudio veraz que sea capaz de identificar a la población objetivo? Y en el entendido de que la mayoría son susceptibles para personas que viven en zonas rurales, ¿cuántos habitantes de Armería y Tecomán han solicitado, o mejor dicho, se han registrado para obtener dichos apoyos? Hoy se anuncia de manera espectacular la cruzada contra el hambre y queremos saber ya a estas alturas qué acciones ha emprendido su secretaría para combatir el objetivo que se propone esta campaña nacional. Por otro lado, también queremos ver cuáles son los objetivos y líneas de acción dentro de estos años que usted va a atender la secretaría para erradicar de manera real la pobreza. Estas dos preguntas queremos que nos la precise de manera muy puntual y esperamos que así sea. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. Conforme el procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al secretario de Desarrollo Social para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados. Tiene la palabra, señor secretario. Voy a iniciar mis respuestas con un tema al cual se refirieron pues, prácticamente todos los diputados, y es en efecto el motivo por el cual nos convocaron a esta reunión. ¿Cuáles son los programas de desarrollo social que se están implementando y qué acciones para combatir la pobreza? Hay toda una estrategia a nivel nacional y donde Colima está participando para en esta cruzada para atender en un primer momento al municipio de Tecomán. Y como ustedes nos lo pidieron como diputados y por las gestiones del gobernador, se aceptó que de inmediato también se haga lo mismo en los municipios de Armería e Ixtlahuacán. Permítanme darles una explicación puntual de qué pasos contempla esta cruzada, porque van a servir para aclarar muchas de las preguntas que me formularon y que también quienes nos acompañan, que son principalmente de los municipios a que estamos haciendo referencia, tengan la información de primera mano. Como antecedente, el 22 de enero del 2003, y esto lo saben ustedes, se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. El decreto se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 4 el deber que tiene el Estado de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Forma parte de los compromisos del presidente de la República establecidos en el Pacto por México, estableciendo que la cruzada contra el hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios
así como de los sectores público, social y privado, más las instituciones de carácter educativo, aplicando más de 70 programas federales, además de lo que debe de aportar el Estado y en este caso el municipio de Tecomán. Todos ellos enfocados a la superación de la pobreza alimentaria. El decreto establece el país, aquí nosotros estamos direccionando en un primer paso al municipio de Tecomán. El gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, nos ha instruido para que cada uno de los funcionarios y servidores públicos que laboramos en su gobierno realicemos conjuntamente con el gobierno federal, el municipio, las instituciones educativas y la sociedad civil los planes de trabajo de cada dependencia y que se sujeten a cumplir los siguientes objetivos de la cruzada. Hago énfasis, lo que estoy planteando es que cada dependencia, federal, estatal y en el caso de Tecomán, elaboraron y esta semana se está revisando un programa de trabajo puntual para establecer montos, programas, acciones, tiempos para entrar a Tecomán. ¿Cuáles son los objetivos de la cruzada? Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. ¿Cuál es la pobreza multidimensional extrema? Lamentablemente, aquellas personas que ni siquiera al mes ganan los 1,000 pesos. Ahorita la cifra anda en 800 y algo más de pesos. Otro objetivo es eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. 4. Minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Además, se tienen los siguientes indicadores a nivel estatal a los cuales se habrá de impactar, generando una serie de obras y acciones que llevarán el beneficio a las personas identificadas con mayor vulnerabilidad y con algún tipo de carencia, siendo estos, se trabajará por indicadores. Porcentaje de disminución de la población con carencia por acceso a la alimentación. La meta, reducir en 3.4%. 2. Porcentaje de disminución de la población con una carencia por acceso a servicios de salud. ¿En qué consiste? En reducir en 9.0 puntos porcentuales esta carencia. 3. Porcentaje de disminución en condiciones de pobreza extrema multidimensional. Reducir en 0.2% porcentuales esta carencia. 4. Porcentaje de disminución de la población con carencia en el acceso a los servicios básicos de la vivienda. Aquí se contemplan ya las acciones y por eso les decía, esto va a responder muchas de sus preguntas. Van acciones de vivienda para poder bajar precisamente esa carencia. Porcentaje de disminución de la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar. Porcentaje de niños menores de 5 años con baja talla por la edad, alcanzar 1.0%. Hay una meta. Porcentaje de niños menores de 5 años con bajo peso por la edad, alcanzar el 2.5% en cuanto a la disminución de esta carencia. 8. Porcentaje de niños con desnutrición infantil aguda, esto es bajo peso por la talla,
alcanzar 0.79%. Porcentaje de disminución de la población con carencia por acceso a la seguridad social. Los que no tienen, si se accidentan, ninguna garantía de ley, ni que les paguen el día, ni que cuando cumplan 65 años van a ser pensionados. En eso consiste esto. Porcentaje de disminución de la población con rezago educativo, reducirlo en 1.3%. Porcentaje de disminución de la población con carencias en la calidad y en los espacios de la vivienda, reducir en 2.5%. O sea, son en la metodología que se está siguiendo tiros de precisión para pegarle a donde están las carencias de las personas que están en pobreza extrema. Ahorita explicaremos y contestaremos la pregunta de dónde están ellos. En nuestro estado, el municipio de Tecomán ha sido elegido como uno de los 400 municipios del país por hacer parte de la primera etapa de esta estrategia nacional, ya que cuenta con 4.625 personas que viven en pobreza extrema y 22.457 las que viven en carencia alimentaria, según datos del Coneval. En efecto, son datos del 2010. Y coincido, diputado, con usted, las cifras debieron haberse ya movido. Estamos en el 2013. Aquí también decirles que de inmediato se habrán de incorporar lo que ya comentaba, los municipios de Armería e Ixtlahuacán, una vez que apliquemos toda esta estrategia en el municipio de Tecomán. Son 80 municipios, por otro lado, que se están contemplando para que este mismo año, y la idea es que en el mes de septiembre ya el propio presidente de la República pueda dar cuenta de los resultados que se están obteniendo en Tecomán para poder declarar que hay bandera blanca en materia de esta cruzada contra el hambre. Y para poder llegar a esto de la bandera blanca, tendremos que llegar a una atención eficaz para cumplir los siguientes criterios. No es nada más levantar una bandera y que ya se acabó la pobreza. No, se debe de cumplir mínimo lo siguiente: disminución del 50% de las 3 carencias más altas señaladas en el diagnóstico, incremento del 25% en la ejecución de recursos estatales en acciones de desarrollo social durante al menos 3 ejercicios fiscales consecutivos, incremento del 50% en la atención a grupos vulnerables, esto es niños, mujeres, indígenas, adultos mayores y discapacitados por parte de los programas estatales, incremento del 50% en acciones que fomenten la participación comunitaria en materia de desarrollo social incluyente, por señalar algunos ejemplos. En Colima existe un gran compromiso por las dependencias integrantes de este Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada, que fue instalado el día 2 de mayo y donde fueron ustedes invitados en el municipio de Tecomán. Las dependencias traen como compromiso, entre otros, los siguientes: todas las niñas y niños estén en seguimiento nutricional, esto es medidos y pesados. Todas las niñas y niños identificados como desnutridos estén en proceso de atención para mejorar su estado nutricional. Se aumente el porcentaje de población atendida en comedores comunitarios. Se otorgue asesoría nutricional a la población en carencia por acceso a la alimentación. Todas las niñas y niños reciban comida en los comedores escolares. Todas las madres lactantes se reciban complementos alimenticios.
todas las madres embarazadas reciban complementos alimenticios. Liconza integre a la población objetivo en su padrón al 100%. Liconza abra una tienda en la proporción adecuada de habitantes con carencia al acceso a los alimentos. Se logre la calidad y espacios de vivienda al 100% en cada uno de sus componentes. Se aumenten los servicios básicos de la vivienda al 100% en cada uno de sus componentes. Que todos los adultos mayores de 65 años y más cuenten con una pensión entregada, que todas las comunidades y colonias cuenten con comités comunitarios constituidos, que todas las personas en rezago educativo sean inscritas en el registro del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos e involucradas en el proceso de educación para adultos. Los servicios de salud al 100% cuando se otorguen acceso real a la población y se doten de medicinas y se disponga de un médico donde actualmente no lo hay. Para el logro de estos objetivos, por instrucciones del gobernador Mario Anguiano, se están desarrollando diversas acciones enmarcadas en el programa de implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio de Tecomán, como una primera etapa que ya apuntamos, y las actividades que nos faltan, lo que hemos realizado y que nos hace falta son las siguientes. Ya les dije que el 2 de mayo pasado se instaló el Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre, en el cual tomaron protesta las 18 dependencias estatales, 22 federales y los funcionarios del municipio de Tecomán, 8 instituciones educativas y también las organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, como una tarea fundamental de planeación estratégica, se alinearon cada una de estas dependencias federales y estatales participantes con los indicadores que ya hice mención a impactar, y se dio continuidad a los trabajos por medio de 6 sesiones de capacitación para los enlaces que fueron seleccionados y evaluados de cada dependencia con el fin de homologar los criterios de planeación, programación, ejecución y la alineación de los recursos de los programas de los 3 niveles de gobierno con cada una de las actividades a realizar. Uno de los fines principales de esta asignatura es el hacer una puntual evaluación que permita detectar lo que se está realizando bien o, en su caso, desviaciones que nos permitan actuar inmediatamente y modificar lo necesario para llegar a cumplir con esta cruzada. Estoy por terminar lo que contempla esta serie de acciones. Se han realizado en los municipios de Tecomán y Armería y en Iztahuacán reuniones de difusión de esta cruzada contra el hambre ante autoridades municipales, donde, por cierto, estuvieron presentes ustedes como diputados y también regidores pues, de todos los partidos políticos, líderes de las comunidades, destacando la importancia de la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía en conformar contralorías sociales en la cual se cuiden los aspectos que ya aquí ustedes plantearon de transparencia y rendición de cuentas por parte de todas las dependencias que habrán de participar. Posteriormente, para este 30 de mayo estamos contemplando que podamos instalar el Comité Municipal Intersecretarial allí en el municipio de Tecomán. Además, que se continúen en la integración del Plan Integral de Trabajo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se tiene en puerta, y esto responde a una de sus preguntas también, diputado Francisco Rodríguez, se tiene en puerta hacer un censo, un barrido de la población de Tecomán, por medio del cual se conocerán las personas que se habrán de beneficiar con los apoyos y acciones de todo este trabajo conjunto de las dependencias participantes. Por último, se habrá de conformar un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social en el Estado, con el fin de que los apoyos sean solamente para las personas que menos tienen y lo necesitan, y evitar duplicidades. Tengo la certeza que esta estrategia, a como la está dirigiendo en el caso
de Colima, el gobernador, y a nivel nacional, pues todas las dependencias que participan, mejorará desde luego las condiciones de vida de las personas de estos municipios. Es todo un trabajo que hasta aquí se ha hecho de planeación para determinar recursos, programas, acciones que habremos de aterrizar en Tecomán y que van a beneficiar sin duda a todos ustedes. Yo sé que por la importancia del tema y lo que contempla, me he extendido. Son muchas las preguntas. Trataré de brevemente, si me lo permiten, en 3-4 minutos hacer referencia a algunos temas y el resto, si así lo consideran las fracciones, los diputados, decirles que estamos en la mejor disposición de reunirme con ustedes donde me lo digan para que toda esta información la puedan tener más clara y, de ser necesario, si ustedes lo consideran, en el caso de Tecomán y Armería, tengamos reuniones con algunas organizaciones, con todo gusto lo haríamos. Respondiendo a algunas de las preguntas y dentro del tema, sí se contempla, diputado Francisco, y quienes preguntaron sobre que no se hagan mal uso de los programas estos de carácter social, sí se contempla que se evite que alguien quiera indebidamente aprovecharse de ellos. Decirles que estos programas, por supuesto, no tienen partido político, no tienen colores, sí tienen nombre y apellido a quienes deben de llegar, y van a llegar a los domicilios, van a llegar a la persona donde vive, y eso es parte de lo que se está ahorita trabajando. Los programas que se desarrollan tanto a nivel federal como a nivel estatal están basados en reglas de operación, y las reglas de operación establecen procedimientos, debe de cumplirse con ello, por eso lo de la transparencia, son públicos, y en la conjunción de esfuerzos, de recursos, sí es cierto, les planteamos lo de la Secretaría, cómo está la cuestión presupuestal. Se disminuyó el presupuesto nuestro, con pocos recursos le pone el Estado para hacer una bolsa mayor y jalar recursos federales, y en ocasiones también le ponen los municipios para poderles dar resultados. Ahí está el programa 3x1 para migrantes, está lo de opciones productivas, y así se van formando las bolsas. Por eso es importante que tengamos recursos para poder jalar más apoyos en beneficio de la gente. Voy a tocar brevemente el tema, si puedo, becas jefas de familia y lo de las pensiones de adultos mayores. Me traen muchos papeles, pero vamos a irnos concretamente, como les dije, a algunos de estos temas, porque son de mucho interés, por supuesto, para ustedes. Me preguntaron sobre lo de la pensión alimenticia. Aquí hay una agenda que ustedes tienen, una agenda legislativa. Estamos hablando de unificar padrones, de evitar duplicidades, y nada más en lo que corresponde al programa de 65 y más, que da apoyos el Estado, da apoyos el gobierno federal. En una unión de esfuerzos que estamos haciendo con Sedesol, hemos encontrado cerca de 70 personas que cobran en lo federal y cobran en lo estatal, y tenemos una gran demanda, y aquí lo estamos hablando, de incorporar al 100% a todos los adultos mayores. En sus agendas hay planteamientos para una pensión universal. La presentó, si mal no recuerdo, Héctor Insúa del Partido Acción Nacional. Hay en las agendas de las demás fracciones también el interés de este tema. El diputado Arturo García acaba de tocar también ese tema. Decirles que nos necesitamos reunir para que podamos llegar a un acuerdo, porque cuando hablamos de pensión universal, el Estado en efecto no tiene la capacidad de darle un apoyo
no tiene la capacidad presupuestal para darle un apoyo a todos los adultos mayores, pero el gobierno federal sí la tiene. Y el presidente determinó que lo que era 70 y más bajara a 65 y más, y de hecho por eso Sedesol está ahorita incorporando, no solo en Tecomán y en Armería, en todos los municipios, a quienes están en condiciones de pobreza, porque tienen presupuesto que autorizaron los diputados federales para atender a todos. Ese tema, repito, hay que aplicarlo, porque una pensión universal para adultos mayores en el Estado no tiene viabilidad ahorita presupuestalmente. Sí la tiene a nivel federal, entonces ustedes tendrán que tomar también ahí sus propias decisiones. En cuanto a, aquí nada más en lo de las pensiones, un dato nada más, a la fecha debemos de andar, o quienes están 65 y más, 48,000 personas, cerca de 48,000 personas en el Estado. En el 2030 se va a duplicar y en el 2050 habrá un adulto mayor por cada 4 personas. Se está incrementando muy fuertemente este problema y debe de atenderse. El programa de jefas de familia lo preguntó la diputada Esperanza, lo preguntaron otros diputados. ¿Por qué no se está apoyando en esta ocasión? Es el mismo problema. No se destinaron recursos para apoyar económicamente a las jefas de familia. Esa es la razón. Y la propia ley, si la analizan, en su artículo 31 señala que los apoyos estarán sujetos a que haya disponibilidad presupuestal. Hay que aprovechar que existe ya el marco jurídico, hay una ley, tenemos que unir esfuerzos para bajar recursos federales y puedan ser apoyadas las jefas de familia. Hace un momento me preguntaban, y no es justificante, pues ¿qué estoy haciendo? También decir, pues tengo 2 meses en la Secretaría. Esto es, hay muchas acciones que se están haciendo dentro de las jefas de familia y les vamos a dar la información a cada uno de ustedes puntualmente. De hecho, ahorita se les va a repartir un disco, pero todas estas preguntas con la mejor buena fe se las sabremos de responder. En el aspecto de becas, me preguntaban, ¿por qué tan poquitas a Tecomán y poquitas a Armería para este año? Lo que pasa es de que ustedes en efecto aprobaron un presupuesto de alrededor de 43 millones para becas, pero dentro de estas becas deben ustedes de saber que están de la Universidad de Colima, están becas que se dan para transporte, becas para jóvenes, de programa Ser Joven, de cultura, Ecoaventura, se dan para hijos migrantes, para trabajadores del gobierno del Estado. Entonces, mínimo, lo que hace un año se dio en materia de becas, lo vamos a hacer las próximas semanas y también este tema lo vamos a compartir con ustedes para que nos ayuden a que lleguen realmente a quienes más lo necesitan. Decirles pues que estamos en la mejor disposición dentro de la Secretaría de trabajar, de acercarnos con la población, de estar cerca de ustedes como diputados y les reitero que estoy a sus órdenes y una disculpa por habernos extendido. Gracias, señor secretario. Una vez más, agradecemos la presencia del licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social, así como su exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron planteados. Con lo que damos por concluida esta comparecencia, declarándose un breve receso para reanudar la sesión posteriormente con la comparecencia del licenciado Uriel Alberto Moreno Flores, secretario del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias.
Se les solicita la presencia de los diputados aquí urgentemente en la sala de juntas. Por favor, inmediatamente.